de todos ellos, mis maestros y mis maestras, he aprendido algo fundamental y es la emoción, precisamente, el afecto que le tenemos a nuestros estudiantes por encima de cualquier conocimiento. Darnos cuenta de ello a tempranas edades, como les pueden pasar a ustedes, estudiantes, sería lo mejor que pudieran lograr. Nosotros luchamos mucho por ser reconocidos ante nuestros estudiantes como una autoridad en el conocimiento, pero realmente eso no es lo básico. Lo esencial es que nuestros estudiantes puedan tener un afecto hacia nosotros y por consiguiente hacia nuestro oficio. Es lo esencial. El asunto es entonces esa reflexión en la que más que nuestros profesores que nos enseñaron el camino nos ayuden a reflexionar para seguir trabajando en este propósito de ser maestros, porque todos sabemos aquí que el asunto de la docencia no es saber mucho sobre una materia específica, no es ser grandes físicos, grandes químicos, grandes artistas, grandes literatos, sino es precisamente eso, como nos lo enseñaba la profesora Marina, lo que decía Borges, es amar nuestro oficio y poder asegurarle a cada niño que entre a un nivel 0 en la primaria o de un buen comienzo cuando empiezan esas instituciones ya formadas para poder atender niños muy pequeños, es que cada uno de nosotros como maestros aseguremos que ese niño sea un niño feliz, que esa niña sea una niña que se encuentre a sí misma y que sepa hacer lo que ella quiera hacer y que esa niña o ese niño puedan llegar a la universidad, que sean niños felices. Ese es nuestro compromiso. Por eso no es solamente saber de una ciencia, de un arte, de una técnica, de una tecnología, sino que el asunto tampoco es las didácticas específicas. Debemos saber enseñar, pero más aún que eso, debemos comprender al otro, a ese estudiante, cualquier edad que tenga, hasta puede ser un niño de 5 años o una niña estudiando el doctorado, ese que está como nuestro interlocutor sepa que en su maestro lo que tiene es una persona que comprende su edad, que comprende sus sentimientos, que comprende, le ayuda a comprender el papel que el otro debe tener en la vida. Y eso es algo que nosotros hemos llamado, pues los pedagogos, los educadores, las didácticas especiales. Cómo piensa el otro, cómo puede aprender el otro, cómo el otro puede ser feliz, cómo esas emociones que tienen le ayudan a construir su personalidad, su vida y su camino. Esa es la esencia de nosotros y por eso las facultades de educación tienen que existir y nosotros tenemos que ayudarle a esas facultades como maestros y como estudiantes, como secretarios de educación, como gobernantes y como políticos, mostrarle ese camino al resto de la sociedad, porque eso, el solo hecho de conversar con otro, de tener un acuerdo con otro, que el otro pueda hacer y encontrarse a sí mismo, justifica que las facultades de educación existan. La pregunta guía es: ¿qué sería de una sociedad sin maestros? Y yo invierto la pregunta, yo diría: ¿qué sería de una sociedad sin discípulos? Porque es que cuando uno dice maestro, está hablando de un entramado muy serio de relaciones. Y la primera relación es la relación del maestro con su discípulo, con su alumno. Heidegger le decía a Husserl: dadme estudiantes, porque o si no, mis libros no sirven de nada si no son el cebo para atraer a mis estudiantes. Y con esto Heidegger estaba reivindicando una cuestión que me parece esencial, y es la presencia del maestro frente al alumno, para decir la palabra del maestro
tiene más fuerza frente al alumno que cualquiera de los libros con los que el maestro conduzca a su alumno. Y Renan en Francia postulaba para la educación como dogma de la educación y lo ponía en mayúsculas, y yo lo quiero poner en mayúsculas y negrilla: seamos serios. Seamos serios en la formación de nuestros estudiantes, seamos serios en el desarrollo de la escuela, porque siendo serios nosotros vamos realmente a hacer lo que Steiner ha propuesto en su libro Lecciones de Maestros, ser maestros del pensar. Y aquí yo creo que hay un elemento también muy importante, porque yo creo que cuestión de ser maestros de química, de física, de matemáticas, vale y es necesario. Pero si no formamos en la voluntad y en la capacidad de pensamiento del estudiante, estamos quedándonos muy corticos. Y si no somos, digamos, maestros en la parte académica, pero también maestros en la parte moral, en la capacidad de formar en la libertad del estudiante, en la libertad ¿para qué? En la libertad de pensar, en la libertad de ser un sujeto moral, capaz de tomar decisiones y capaz de responder por sus decisiones, pero también capaz de formar, digamos, al ciudadano que se integra a la vida de la ciudad. Pensando en eso, y por cuestión de tiempo, yo digo las facultades de educación. Y voy a decir, esta facultad de educación tiene una responsabilidad muy grande con la sociedad y tiene una responsabilidad muy grande con Medellín. La facultad forma maestros de la educación preescolar, forma maestros de la educación básica y media, forma maestros de la educación superior. Es decir, forma maestros que están formando al sujeto desde su primera infancia hasta su edad adulta, y lo está formando como persona, lo está formando en una disciplina, pero los está formando también en el humanismo. Y cuando yo digo en el humanismo, vuelvo a pensar en Steiner cuando se hacía la pregunta frente a la debacle de Europa después del genocidio de los judíos, y decía: una sociedad que mata a sus judíos es una sociedad que ha perdido todo sentido de humanidad, y perder todo sentido de humanidad es perder todo el reconocimiento del otro, y al perder el reconocimiento del otro nos queda que es una sociedad que puede dejarle muy poquito a su juventud. Y nosotros tenemos el compromiso con la juventud, el compromiso con la nación de ser serios y formar al estudiante, no solamente, repito, en la disciplina, sino formarlo como persona, como ser humano, Pensando en esta conversación, yo recordaba a Dante en su paso desde el inframundo hasta las puertas, hasta terminar las puertas del purgatorio para entrar ya al cielo, y entrar de la mano de Virgilio, y siempre Dante se refería a Virgilio con estas palabras: eres tú mi modelo y mi maestro, eres mi guía, eres guía, jefe y maestro, eres mi padre, eres mi pedagogo, eres mi sabio maestro, eres mi alto doctor, eres mi sabio guía, dulcísimo Padre. ¿Sí? Y al iniciar el camino del inframundo a todo el tránsito por el purgatorio, Virgilio le dice a Dante: por lo que por tu bien pienso y decido que vengas tras de mí
y seré tu guía. Y Dante dice, entonces se echó a andar y yo tras él, sé mi jefe, mi guía y mi maestro. ¿Sí? Yo creo que cuando la facultad de educación, digamos, mantenga la esencia de ser maestro, la esencia de ser jefe, la esencia de ser guía, la esencia de ser padre, la esencia de ser orientador del estudiante y no simplemente, digámoslo, formador en el ámbito académico, y cuando le permita al estudiante toda la reflexión por la pregunta sobre el ser maestro, sobre el sentido de la escuela, sobre el sentido de la relación con el discípulo, antes que el sentido de la relación con el saber. Yo creo que cuando eso, las facultades de educación se reivindicarán, y yo creo, Elvia, la anécdota tuya no es una anécdota nueva, es una anécdota que desafortunadamente ha estado en la cabeza de varios rectores de la universidad, pero afortunadamente ha tenido la sana resistencia de la Facultad de Educación para reivindicarse como escuela de pensamiento formadora de maestros, como escuela de pensamiento formadora de maestros. Y voy a cerrar con esto, formadora de maestros y no simplemente formadora de catalizadores. Sí, voy a decirlo muy coloquialmente, para mí el cuento del maestro catalizador es la manera de evitar el pensamiento y obviamente la acción sobre lo que es ser maestro. El catalizador, ese concepto proviene de la química, y un catalizador en una reacción es aquel elemento que entra en la reacción acelerándola o retardándola, pero que sale igual a como entró a la reacción. Maestro que no se transforme en su interacción con el discípulo, ese maestro pierde la esencia de ser maestro, y por tanto ese maestro no puede ser un simple catalizador para el aprendizaje del estudiante. Si la presencia moral, si la presencia intelectual, si el liderazgo intelectual no está puesto por el maestro frente a su discípulo para ser su guía, ¿sí? Para ser su guía, como le reclama Dante a Virgilio, yo creo que perdemos el sentido de ser maestros y perdemos el sentido de ser facultades de educación formadoras de maestro para la nación. ¿Qué sería de una sociedad sin maestros? Mi respuesta es muy precisa. Será una sociedad sin ciudadanos, quienes le dan esa posibilidad de ser sociedad. Y sin la posibilidad del desarrollo de sus potencialidades humanas, por cuanto el hecho concreto de la educación es la formación humana integral. Hay dos procesos en la educación que yo los considero básicos. El uno es de la aculturación. Toda persona necesita ser incluida en esa cultura, inducida a una cultura, permeada por esa cultura y desarrollada en esa cultura, ¿sí? Y es que esa palabra cultura, en su acepción más vasta, es todo lo hecho por el hombre o en lo que ha intervenido el hombre. Pero no olvidemos que esa cultura tiene que ver con nuestra memoria, con nuestros sentimientos, con nuestra manera de ser, con nuestra manera de pensar, con nuestra manera de sentir. Es beber la cultura. Y entonces se trata de que en este proceso educativo se aproveche esa cultura de una manera crítica y propositiva y de transformación. Pero hay otro pilar de la educación que no lo podemos desconocer, y es lo que para los sociólogos llaman socialización, para otro es integrarlo a la sociedad. De la forma como integremos ese ciudadano, ese niño, esa niña, ese campesino, ese citadino al proceso educativo y se sienta parte de esa sociedad, hemos ganado un ciudadano o hemos perdido un ciudadano. Esos procesos son concomitantes con nuestra misión de educación. De allí que tanto el transmitir
el proceso cultural, para que se desarrolle, para que se perfeccione, para que se mejore, para que se avance, para que no sea solamente un buen ciudadano, sino un buen padre de familia, un hermano, es decir, un buen amigo, ¿sí? Un buen profesional. Ahí está el proceso de aculturación. Y de la manera como logramos que en esa sociedad se integre, haga parte viva, con una visión crítica, autónoma, propositiva, ¿sí? Pero también de relación del tejido social, allá afianzaremos la formación integral de esa persona. Y no olvidemos que no solamente en nuestro proceso como educadores nos toca trabajar la parte de la enseñanza con toda su historia, sino que últimamente trata de ganarle ventaja inclusive el otro término, aprendizaje. Estamos para orientar procesos de aprendizaje exitosos. Y tal vez una recomendación que seguramente la harán mejor mis compañeros, yo creo que la gran batalla está dada es, si lo sabemos ganar, a que cada uno se responsabilice del proceso de su autoformación, su autoeducación, pero sobre todo el gustar, degustar y volver a probar la lectura. Creo en las bibliotecas, creo que es por allí, creo en las bibliotecas escolares, creo en las bibliotecas municipales, creo en el gran centro que también hace parte de esta administración, MOVA, aquí a una cuadra va a estar, con todo su despliegue de avanzar en las nuevas metodologías, en las nuevas didácticas, ¿sí? Entonces, la imaginación al poder, decían en mayo del 68, es una invitación a nosotros los maestros, y ahora cuando está toda esa cuarta revolución industrial golpeándonos por todo lado y haciéndonos ver que se nos vino otro mundo totalmente diferente, pienso que la imaginación es la clave de este nuevo proceso. Maestros, que la imaginación no se agote. Gracias. Quiero empezar con una frase de un maestro de Marina Quintero y también mío. Los maestros anhelamos alcanzar la eternidad solo mediante la presencia imperecedera en el alma y el corazón de nuestros alumnos. Rafael Escalona Martínez. El profesor Londoño, sobre la pregunta ¿qué sería una sociedad sin maestro?, él le dio un giro importante, interesante. Yo voy a tomar un camino parecido pero alterno. ¿Qué sería una sociedad sin maestros? Y quiero decir que ya vivimos una sociedad sin maestros. Estamos en una sociedad que ha abandonado a los maestros, los ha confinado a el papel de dictar información, ha renunciado a esta sociedad a la riqueza espiritual del maestro y lo ha convertido en eso, en dictador de clase, en docentes. Y por eso se ha instaurado desde tiempo atrás un modelo de identificación como docente y no como maestro. Y en este sentido, aquí estamos entre maestros y siguiendo el planteamiento de nuestro maestro Rafael Escalona Martínez, quiero señalar que un maestro no se jubila. Por eso el adjetivo que nos pusieron ahí de maestro jubilado, no me he jubilado. Ninguno de los maestros presentes se ha jubilado, y aquellos que todavía tienen la jubilación en camino, por favor, como maestros nunca se jubilen, porque la riqueza interior siempre está presente. Los maestros han estado constreñidos por el principal obstáculo para mejorar la calidad de la educación en este país, que es el Ministerio de Educación, con su reglamentarismo. Si nosotros cambiamos y transformamos el Ministerio de Educación acá, desde la base de los maestros, vamos a tener unas muy buenas oportunidades. Necesitamos entonces los maestros construir una escuela viviente, una living school. En las publicaciones internacionales hay que usar esa expresión, que es la expresión que
yo he usado y caracterizado en alguna de mis publicaciones, porque la vieja escuela fenece, y si los maestros no ayudamos a que tome el rumbo, la ola de las grandes transformaciones sociales nos llevarán al desastre. Con estas grandes transformaciones que ocurren ahora, he dicho y voy a seguirlo sosteniendo, el currículo creado en 1547, allá cercano a la época de la conquista de estas tierras por las potencias europeas de entonces, sigue vigente en la mente de algunos. Yo he dicho que el currículo ha muerto, y ese currículo no podemos los maestros tratar de inyectarle fortaleza a lo que está muerto, ni siquiera rezarle los responsos. Se murió y se acabó. Necesitamos transformar el pensamiento sobre las estrategias de formación que exige una sociedad a nuestros estudiantes. El profesor Queipo ahora maldecía la cuarta revolución industrial en la que estamos. Sí, estamos inmersos en esa cuarta revolución industrial. Esa cuarta revolución industrial se creó, comillas, como tal, hace 2 años en el encuentro en Davos, Suiza, y ya hoy, del 2016 a hoy, ya algunos están hablando de la quinta revolución industrial. Minería de datos, Internet de las cosas, Big Data, todos estos desarrollos afectan a las escuelas, y es un mundo nuevo que tenemos que entender. Por ejemplo, nosotros sabemos que hay cadenas mundiales de almacenes que no tienen stock, no tienen mercancía. Amazon. Existen también empresas de transporte que no tienen un solo vehículo, el caso de Uber. Existen cadenas, empresas hoteleras que no tienen un solo hotel. El caso de B por X, que se abrevia así en español. Existen monedas que no tienen ningún respaldo en ningún banco central, los bitcoins. O sea, estamos en un mundo en donde hay un cambio sustancial sobre lo que concebíamos que era el mundo. Ahí viene la pregunta de si vamos a tener escuelas sin maestros, y algo me voy a referir a eso un minuto más adelante. De tal manera que, sin embargo, hay avances extremadamente importantes a raíz de esta cuarta revolución industrial, a la cual tenemos que comprenderla y ayudar a vivir en ella con comprensión de todas las implicaciones sobre nuestra cultura y sobre la ética y la política, y en la formación, obviamente, del ciudadano mundial que se requiere hoy. Quiero señalarle el hecho de que en las escuelas de Finlandia, las nuevas construcciones en las escuelas de Finlandia son aulas sin paredes y bibliotecas sin libros físicos. Hay nuevos enfoques que llevan a una mayor humanización de la escuela y a la potenciación de los aprendizajes colaborativos, creativos, que hemos conocido desde tiempo atrás, entre ellos la teoría del aprendizaje significativo con sus implicaciones, el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en problemas, y nuevos desarrollos como el aprendizaje basado en retos y el aprendizaje basado en desafíos emocionales. Hay una concurrencia de esa riqueza que los maestros han aportado con su experiencia,
para insertar creativamente la escuela en el contexto de la cuarta revolución industrial. El profesor Bernardo Restrepo ha sido el líder aquí desde hace mucho tiempo en enseñanza basada en problemas, y hay enseñanza basada en problemas, y hay desarrollos importantes actualmente que con las herramientas informáticas que tiene un maestro ahora, esas experiencias han sido enriquecidas y se detallan muy bien en la literatura. La pregunta, ¿qué pasaría en una sociedad sin maestros?, evocó en mí 3 reflexiones. La primera tiene que ver con el pronóstico del futuro de las profesiones. No es muy bueno, no es positivo con muchas de las profesiones, pero la que más se salva es la docencia, la enseñanza, la educación. Una profesión tan importante como el derecho está condenada a desaparecer muy pronto en la formación básica, no en las especializaciones. Ya hay programas hechos con tecnología informática que resuelven en menos tiempo y con 90% de probabilidad las preguntas que puede tener una empresa en el orden laboral, administrativo, penal. Pero pasa lo mismo con muchas de las profesiones. Ustedes lo encuentran en los observatorios de la Universidad de la Educación Superior Colombiana, en el Observatorio Tecnológico de Monterrey y en muchos otros observatorios de educación superior. Se está hablando mucho de ese problema. El futuro de las profesiones no positivo, repito, excepto docencia. En todos recalcan que la que más va a necesitar en el futuro de la sociedad es a los docentes, a los maestros. ¿Por qué? Si bien las TICs pueden reemplazar enseñanza, y ya lo están haciendo, en programas totalmente virtuales o en programas blended, parte presencial, parte virtual, eso está bien en la enseñanza, mas no en la formación, que es la otra cara de la pedagogía, ¿verdad? Para formación se requiere modelación humana, y eso no lo puede dar las TICs fácilmente. Entonces, en ese campo se salva lo que es la pedagogía, ¿verdad? Aquí viene la segunda. La segunda idea que me trajo, que evocó en mí la pregunta: ¿qué pasa con la docencia? Se ha extendido, se está extendiendo hacia abajo y hacia arriba. Usualmente era pedagogía, ¿cierto? Paidos gogos, el que llevaba el niño a la escuela en Grecia. Después el que conducía al niño dentro de la escuela, que es el maestro actual. Pero ahora se extiende hacia abajo. Cada vez es más importante la pedagogía infantil, la primera infancia, casi que desde la concepción, ¿cierto? Cada vez más importante el buen comienzo, y de 0 a siempre, como lo han llamado en Colombia. Cada vez hay más conciencia de la importancia que tiene el desarrollo en la primera infancia, en lo cognitivo, en lo emocional, ¿cierto? En lo físico, inclusive. Entonces, cada vez más se necesita el maestro para esas primeras edades. Pero lo interesante es que también se está extendiendo hacia arriba, ¿verdad? Ya no podemos hablar del paidos gogos, el pedagogo. Hay que hablar del antropos gogos, ¿cierto? El conductor, el pedagogo del hombre. Cada vez es más importante la pedagogía de la edad adulta y de la tercera edad, porque estamos viviendo más y vamos a tener que trabajar más, mucho más, hasta los 100, hasta los 150 años. Ya hay cursos en muchas universidades para la tercera edad, para el cambio profesional. Entonces la pedagogía ya no es únicamente lo que nosotros hemos tenido hasta ahora. Hay pedagogía para la primera infancia y hay pedagogía para la edad adulta y la tercera edad, y cada vez la habrá más. De 0 a siempre. El padre de la psicología cognitiva y del constructivismo pedagógico, Jerome Bruner, que fue un gran profesor de educación de Harvard, murió hace 2 años, en el 2016. Había nacido en 1915,
vivió 101 años y trabajó en Harvard hasta los 97 años de edad. No se jubiló, hasta los 97 años, ¿cierto? Ya por imposibilidad física lo dejó, pero trabajó hasta ahí. Nos va a tocar, no solamente a los educadores, en todas las profesiones, trabajar hasta los 100 años o más. Entonces la pedagogía es necesaria para todas las edades en este momento. Y la tercera idea que surgió de esta pregunta es la necesidad de la investigación en la docencia. Formar para investigar. Por esto mismo que estoy mencionando, como el cambio es cada vez más grande en todas las profesiones, hay que preparar a los profesionales para el cambio en su profesión, para que innoven inclusive en su profesión, y no se puede innovar sin investigar. Entonces ya la investigación no es únicamente para las maestrías investigativas y los doctorados, será menester fortalecerla en los pregrados y muy especialmente en la docencia, para que los maestros preparemos a todos los estudiantes para el cambio profesional que van a tener durante toda su vida. Ahí nuevamente quiero evocar a Jerome Brunner, ¿cierto? En esta obra tan importante de él, la investigación como base de la enseñanza. Una obra que yo les recomiendo que lean, es un libro pequeño pero muy interesante, importantísimo para todos los maestros. La investigación como base de la enseñanza. Son 4 puntos de vista bien diferentes. Cada uno de nuestros maestros, cuando hablan, todos miramos su capacidad de pensamiento, su libertad de pensamiento, la forma crítica como siempre nos han mostrado el futuro. Una sociedad sin ellos no sería lo mismo para nosotros que venimos en las nuevas generaciones y los que vienen detrás de nosotros.